Y pues espero decir cosas que les resulten estimulantes, interesantes, ¿no? Y me gustaría dedicar esta charla a Bhante Sangharakshita, nuestro maestro, porque siento enorme gratitud hacia él, porque él, ¿no? Lo dijo el Buda, pero él resaltó la importancia de la amistad espiritual, ¿no? La amistad espiritual como este gran potencial de transformarnos profundamente. No nos sirve de nada ser grandes practicantes si estamos aislados. Entonces, finalmente, la Sangha, la comunidad espiritual, nos permite poner a prueba todo esto que hacemos en el cojín, todo esto que estudiamos y demás, ¿no? Entonces, gracias a Sangharakshita por esta, pues por resaltar, ¿no? la importancia de la amistad espiritual. Comienzo con una frase justamente de Sangharakshita que dice lo siguiente: si aprendemos a relacionarnos con nuestros amigos con meta, gradualmente aprenderemos a responder al mundo entero con meta, con altruismo. De este modo, la amistad espiritual es realmente toda la vida espiritual. Hay un pasaje de la vida del Buda donde Ananda, uno de sus discípulos, le dice así como: ya descubrí que la amistad espiritual es la mitad de la vida espiritual. Y el Buda le dice: Ananda, la amistad es toda la vida espiritual, ¿no? Creo que va un poco en este sentido, ¿no? Como ahí es donde ponemos a prueba nuestra ecuanimidad, nuestro cultivo de amor, ¿no? Como lo hacíamos ahorita en la meditación con Medhavin, ¿no? Este deseo de bienestar hacia otros, no importa si soy yo misma, no importa si es un buen amigo, no importa si es alguien con quien no me llevo muy bien, y lo extiendo hacia todos los seres. Entonces, esta es la comunidad, el contexto en el que nos permitimos poner en práctica y a veces un poquito poner a prueba todas estas cosas que practicamos, ¿no? Voy a tratar de hablar de 4 aspectos, ¿no? Por un lado, primeramente, ¿qué es esto del Día de la Sangha? Ya Sadayoti se echó ahí un spoiler al principio, sobre qué es esto del Día de la Sangha, qué es la comunidad espiritual, hablar un poquito sobre cómo hacemos, cómo cultivamos amistad espiritual, ¿no? ¿Qué aspectos o qué diferencias hay entre tener un amigo así, tu cuate del alma, contra tener un amigo espiritual? Y finalmente, ¿por qué es tan importante trabajar en crear las condiciones para que haya una comunidad espiritual? Entonces, bueno, pues qué bueno que hay personas nuevas, porque hubiera sido un poco raro decir esto, porque seguramente ya todos lo sabían. Pero en las tradiciones espirituales, ¿no? Hay como 2 aspectos. Por un lado, hay enseñanzas, ¿no? Hay dogmas que pues se estudian, se profundizan y demás. Y por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con la vida práctica, con la vida diaria. Y en este aspecto podemos encontrar los festivales, ¿no? Que hay en muchas tradiciones espirituales. Hay festivales donde se celebra, se recuerda algún hecho importante, y el budismo no es la excepción. En el calendario budista, decía Sadayoti, que hay varias celebraciones, y hay 3, ¿no? que ahorita que hablaba de las 3 joyas, en donde en mayo, en la luna llena de mayo, todas suceden en luna llena, ¿no? Celebramos al Buda, ¿no? Sí, mayo, ¿verdad? Así te voy a hacer. Perdón. Esta celebración tiene que ver con la iluminación de Siddhartha, ¿no? Siddhartha, que era un ser humano como nosotros, que fue hacia adelante, dejó su palacio, dejó todas sus comodidades en búsqueda de un camino espiritual, primero de maestros, y finalmente logró iluminarse. Entonces, pues eso es lo que recordamos, ¿no? El nacimiento de este nuevo ser, que de Siddhartha es el Buda, ¿no? El ser iluminado. El segundo festival que
que sucede en julio es el Día del Dharma, que en este festival lo que hacemos es recordar que el Buda, después de haberse iluminado, decidió compartir la experiencia de la iluminación. Se ilumina, pasa un tiempo por ahí como absorbiendo toda esta experiencia y decide compartirlo con los demás seres. Y entonces, cuando él da su primera enseñanza, decimos que se echa a andar la rueda del Dharma. Y esto es lo que festejamos en el Día del Dharma. Y finalmente, pues llegamos a este festival que estamos el día de hoy celebrando a la Sangha. Los dos primeros, si se fijan, tienen que ver con eventos de la vida del Buda, y no es particularmente un hecho o un evento en específico sobre la vida del Buda, sino que tiene que ver con que en tiempos del Buda lo que hacían en la India, había estas lluvias terribles, ¿no? Los monzones, y entonces toda la comunidad de discípulos del Buda se guardaba, ¿no? Durante los meses de lluvia. Y entonces, en ese tiempo, tenían una práctica muy intensiva, meditaban, estudiaban, y cuando terminaba esta época, salían otra vez, ¿no? Y la comunidad de laicos los recibía, ¿no? Y entonces podríamos decir que tanto los laicos como los monjes se unían y celebraban la Sangha, ¿no? Y bueno, pues este festival sucede, como sabrán, como se darán cuenta, en noviembre, ¿no? Hay una charla, estaba preparándome para el día de hoy, una charla de Subhuti, donde habla de las estaciones del año y cómo se relacionan con estas festividades, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Día del Buda, que sucede en primavera, ¿no? Y que la primavera, bueno, pues entendemos a la primavera como esta época en donde las cosas empiezan a florecer, empiezan a surgir nuevamente, hay más luz, oímos a los pajaritos por ahí cantar, y entonces pues esto es la iluminación del Buda, ¿no? Como esta luz que llega. Después está el Día del Dharma, cuando el Buda decide compartir con el mundo estas ideas, ¿no? Que él trata de poner en palabras esta experiencia de la iluminación, que yo me imagino que, pues, no estoy iluminada, entonces no sé, pero seguramente tratar de traducirlo en palabras es todo un reto, ¿no? Entonces, esto sucede ya más hacia el otoño, ¿no? Hacia el verano, perdón. En el verano lo que sucede es que es una época de cosechas, ¿no? Entonces podríamos decir que la cosecha de la iluminación del Buda es el Dharma, ¿no? Se ilumina, no se queda con esa experiencia para él mismo, sino que la comparte con el resto del mundo, ¿no? Y entonces, pues, el Dharma es justamente el que podamos disfrutar, por decirlo así, de esta cosecha de la iluminación del Buda. Y bueno, pues finalmente nos reunimos ahora en una luna llena de otoño, ¿no? Del otoño, donde, bueno, pues en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera, a lo mejor no suena tan así, pero en otras partes del mundo, pues sabemos que los días se empiezan a volver más cortos, ¿no? Hay más oscuridad, bajan las temperaturas, los árboles empiezan a perder hojas, como que todo el color y toda la atmósfera cambia, ¿no? Y nos dirigimos hacia el invierno, que es esta época donde, ¿no? Los animales hibernan, se guardan y se preparan nuevamente para la llegada de la primavera. Entonces podríamos decir que entre el otoño y ya aproximándonos al invierno, tenemos esperanza de que el sol nuevamente nos alumbre, ¿no? Es decir, tenemos la esperanza nuevamente de una nueva vida, ¿no? En este ciclo que se repite año con año a través de las estaciones. Y pues hay un sentido de renovación, ¿no? Como sucede en la naturaleza, de la misma manera, ¿no? La primavera, que es podemos incluso
oír, ¿no?, los sonidos de la primavera, ver los colores de la primavera y cómo va cambiando hasta convertirse en algo un poquito menos luminoso, más tranquilo en el otoño y hacia el invierno, ¿no? Pero bueno, finalmente la primavera no existiría sin el invierno, ¿no? Cada estación pone las condiciones para la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta oscuridad que encontramos en el otoño y en el invierno nos traen la esperanza de que surgirá una nueva luz, una nueva primavera y que todo retoñará una vez más. Y bueno, pues entonces este símil, ¿no?, me gustó compartirlo porque justamente la sanga es lo que nos da la esperanza, ¿no?, de tener un futuro mucho más elevado, que dé un significado profundo, ¿no?, a esta pérdida, por decirlo así, que tenemos en el invierno, donde a lo mejor nos recluimos, ¿no?, y que nuevamente saldremos renovados con esta hermandad, ¿no?, de las personas que seguimos el mismo sendero y que tenemos las mismas aspiraciones. Las personas que tenemos como nuestro ideal las tres joyas, ¿no? Sadayoti las mencionó, ¿no?, que son, ya decía yo ahorita, el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero bueno, pues, ¿qué es la comunidad espiritual? Hay un sutra que habla de el Buda que estaba meditando profundamente y llegó un grupo de monjes que lo quería saludar, ¿no? Pues imagínense, querían saludar al Buda, ¿no? Y entonces llegaron así como muy ruidosos, dice el sutra que eran 500 monjes, entonces pues imagínense el ruido, ¿no? Y probablemente iban ahí como en un estado tal vez de euforia, donde empezaron, como que no hacían mucho tono con esta atmósfera de tranquilidad, de profundidad en la que el Buda estaba meditando. Y entonces el Buda le pide a Ananda que le diga a los monjes que se vayan, que se retiren, ¿no? Y entonces pues a Ananda le da mucha pena y les dice, oigan, pues ¿qué creen? Que el Buda dice que si por favor pueden regresar cuando puedan permanecer en esta atmósfera de quietud y de profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se van y ellos se van como en el ánimo de ser dignos de estar en la presencia del Buda. Y se van justamente a meditar y a estudiar durante un buen tiempo. Y pues llega el momento en el que dicen, estamos listos, ¿no? Y llegan nuevamente a la presencia del Buda. Y encuentran al Buda meditando bajo un árbol, ¿no?, como en esta escena que encontramos comúnmente, en una profundidad, en un silencio, en una tranquilidad sorprendentes, ¿no? Y entonces, pues lo que hacen es sentarse a meditar con él, en silencio, ¿no? Y Ananda pues estaba así como medio, ay, híjole, ya regresaron y están esperando que los salude y el Buda pues como que no los ha visto, ¿no? Y entonces se acerca al Buda y le dice, están aquí nuevamente estos monjes que les gustaría que los saludaras, ¿no? Y el Buda no le contesta nada y sigue meditando. Y entonces pues empieza como a incomodar, oye, señor, pero por favor acuérdate que estos monjes estuvieron aquí y esperan que los saludes, ¿podrías saludarlos? Y el Buda nuevamente permanece en silencio, en meditación. Y habrán oído por ahí que si al Buda le pedían algo 3 veces, lo hacía, ¿no? Y entonces, les voy a leer un pedacito de cómo cierra esta escena, ¿no? Luego, de una tercera vez, cuando la noche estaba muy avanzada, cuando se acercaba el amanecer, Ananda se levantó de su asiento, colocó su túnica sobre un hombro y se puso de pie frente al bienaventurado, y le dijo, la noche, señor, está muy avanzada. Se acerca el amanecer y la cara de la noche brilla. Los monjes visitantes han estado sentados aquí durante mucho tiempo. Que el bendito los salude. Y entonces el Buda
Emergiendo de su concentración imperturbable, le dice a Ananda: Ananda, si lo hubieras sabido, no se te habría ocurrido. Yo, junto con los 500 monjes, he estado sentado en una concentración imperturbable, en una comunidad profunda. Y pues esta es la sangha, ¿no? La sangha es podernos sentar como estamos aquí, en presencia del Buda, incluso en silencio, ¿no? A veces como que sentimos que el silencio puede ser incómodo, tratamos de llenarlo, y la capacidad de podernos sentar en silencio a meditar o simplemente a estar es justamente una de las características de una comunidad espiritual. Es estar juntos, más allá de nuestras diferencias, es ir más allá de nuestras propias preferencias, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que quisiera estar haciendo, de las expectativas, es ir siempre más allá. Este es el ideal de la verdadera comunidad. Y esta es justamente la sangha a la que vamos al refugio, ¿no? Nosotros pues aspiramos a ser una comunidad espiritual, ¿no? Seguramente tenemos muchas fallas, tenemos todavía muchos malos hábitos, muchos defectos, pero a eso aspiramos y todos estamos aquí en ese mismo ánimo. Hay un libro que seguramente algunos de ustedes han estudiado, que a mí me tocó hacer ese estudio cuando aquí en Cuernavaca, antes de la pandemia, que es un libro que se llama La Sangha, ¿no? En donde se usa la palabra individuo, ¿no? Sangharakshita habla del individuo y describe al individuo no como cualquier persona que está sujeta a la opinión de los demás, a la aprobación de los demás, que se relaciona con los demás pues como en términos de pérdida y ganancia, sino que más bien es una persona que no pierde su individualidad, que es independiente, no busca la aprobación de los demás, está como enfocado en su meta. Tal vez se equivoca, pero regresa. Tal vez se da cuenta que tiene hábitos que no son muy hábiles y regresa. Entonces, finalmente, cuando un individuo deja de ser influenciado por el grupo, ¿no?, contrastado con la comunidad espiritual, hace que el Dharma sea su guía, ¿no? Y esto hace que nosotros como individuos empecemos a crecer, ¿no? Ahorita que hablaba de los hace 15 años que conozco a Sadayoti, pues seguramente no somos las mismas de hace 15 años, ¿no? Y hemos estado las dos con la misma meta, ¿no? De desarrollarnos espiritualmente, de crecer, de practicar, de ir más profundo, de profundizar en nuestras amistades espirituales, ¿no? Y eso a veces toma formas pues muy diferentes, ¿no? Entonces, finalmente, la comunidad espiritual es una asociación de individuos, ¿no? De estos individuos, como los que describe Sangharakshita, que lo que quieren hacer es formar una comunidad espiritual. Nunca en un grupo donde no hay individuos se puede crear una comunidad espiritual. Entonces, por eso, muchas de las cosas que hacemos, nuestras prácticas, la meditación, la ética y demás, las hacemos con la intención de ser unos verdaderos individuos. ¿Para qué? Para que podamos crear una comunidad espiritual. Los grupos, ¿no? Todos pertenecemos a grupos, ¿no? Pertenecemos tal vez a un grupo en el trabajo, a un grupo de alguna actividad que nos guste, de, no sé, nadar o pintar, ¿no? Son grupos, pero ¿qué es lo importante? O sea, ¿qué debo saber? O sea, no es decir que es terrible que existan los grupos. Lo importante es saber que en un grupo no voy a poder esperar que surja una comunidad espiritual. Los grupos son solamente grupos. No pongo ahí más expectativas de lo que me puede dar, ¿no? O sea, mis amigos del dominó del jueves no me van a ayudar a convertirme en un individuo.
pero mis amigos espirituales sí me pueden ayudar a ser un individuo, sí me pueden ayudarme a dar cuenta de mis hábitos, ¿no? De los hábitos que tengo de habla, de acción, y señalármelos, ¿no? Tal vez sabemos que pues queremos usar un habla hábil, amable, armoniosa, pero me lo señalan, ¿no? Eso no quiere decir que no decimos las cosas, sí las decimos, y siempre con el ánimo, ¿no? de ayudarnos a ser realmente individuos. El mismo Buda fue más allá del grupo, ¿no? El Buda, si conocen su vida, él decidió, ¿no? dejar todas sus cosas, todas sus riquezas, como decía hace rato, y fue en búsqueda de maestros. Tuvo algunos maestros y se dio cuenta que no estaba ahí, y se fue, ¿no? Entonces, él cuando se ilumina, se convierte en un verdadero individuo. Y es a partir del surgimiento de este individuo que es posible que se cree una comunidad espiritual. Así es que, pues como tratando de redondear, ¿no? el ideal de una verdadera comunidad espiritual tiene que ver con que vayamos más allá de lo que nos divide, que vayamos más allá de lo que nos separa, ¿no? Es curioso si ven, ¿no? el centro budista y las personas que hay aquí, seguramente podrás pensar así como, qué raro, ¿no? Yo no podría ser amiga de alguien como Claudio, que no sé, ya se me perdió Claudio. O sea, acá está. O sea, podría ser mi hijo, ¿no? ¿Cómo me voy a ser amiga de Claudio? ¿O cómo voy a ser amiga de alguien que le va a las Chivas? ¿Te vas a la América? No me gusta el fútbol. Bueno, no, sí me gusta, pero bueno, o sea, el punto es que vayamos más allá de eso. O sea, no nos une una preferencia, no nos une algo como eso, ¿no? Que tiene que ver con lo que me gusta, con lo que me gusta practicar y demás, sino que tiene que ver que lo que nos une es esta aspiración a ser individuos y poder ser parte de una comunidad espiritual. Así es que dejamos atrás pues todos nuestros condicionamientos, ¿no? De raza, de género, de edad, de hábitos, y pues participo con toda la voluntad de contribuir a la creación de esta comunidad. Y no lo hago para que surja una comunidad para mi beneficio. No es algo mío, es algo de lo que soy parte, pero no es solo para mí, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde, ¿no? podemos ver como esta diferencia entre un grupo y una comunidad espiritual. Y también confío en que las demás personas están haciendo lo mismo, ¿no? Yo, mis amigos de la Sangha, sé que están haciendo lo mismo, ¿no? Y a veces no nos sale tan bien, a veces nos sale muy bien y nos regocijamos, pero seguimos, ¿no? Eso es nuevamente lo que nos mantiene unidos. El saber que todos estamos justamente intentando eso, ser individuos, profundizar nuestra práctica. Entonces, pues es este sentido de comunión que vimos en este sutra del Buda, ¿no? Con estos 500 monjes. No había palabras, no había ideas, no había nada, simplemente la presencia, ¿no? Y bueno, pues esto de las 3 joyas, luego te preguntan con qué joya te identificas más, ¿no? Y pues no sé en sus casos, pero como yo pienso que las más facilitas, por decirlo así, son el Buda y el Dharma, pues porque el Buda, pues por algo estamos aquí, ¿no? Si no nos cayera bien el Buda, pues no estaríamos aquí. Si no nos cayera bien el Buda, pues a lo mejor tampoco el Dharma nos parecería tan, ¿no? Pues tan factible, ¿no? Y es la Sangha que justamente es imperfecta, pero que es perfecta, ¿no? Donde tenemos conexión unos con otros, que va más allá, nuevamente, de todos estos hábitos y de todas estas cosas que nos conforman. Y eso es lo que tenemos en el centro de nuestra amistad, ¿no?
Y bueno, pues, pero sí involucra un reto, ¿no? La joya de la sangha. Pues porque como no somos perfectos, como nos equivocamos, pues a veces hay desencuentros, a veces hay malos entendidos, y entonces pues es un reto, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha pasado? La cara de Lupita. ¿Te ha pasado, Lupita? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que, es más, yo creo que hay, a veces podría como existir como esta armonía superficial, ¿no? Creo que si no de pronto estamos en desacuerdo, es que a lo mejor no hemos ido tan profundo, ¿no? Porque todo es así como de, ay, muy bien, todo está muy bien, ay, me caes muy bien, ¿no? Cuando empezamos a ir un poquito más abajo, es cuando empiezan a salir estas cosas, y entonces lo importante es qué hacemos con eso, ¿no? La sangha no está formada por personas perfectas, decía, y que no siempre se comportan como yo quisiera, ¿no? A mí me gustaría, pues, que siempre, ¿no? Que me dijeran cosas muy bonitas, que me recibieran con cafecito, ¿no? Y a veces no sucede así, y entonces estas cosas son las que nuevamente ponen a prueba la relación que tenemos unos con otros, ¿no? Y lo importante sería que una base para esta interacción y para esta relación sea el amor incondicional, metta. Porque si Sadayoti dice algo que me hace sentir mal, yo sé que ella no me quiere ofender. Sé que ella le importa mi amistad, sé que le importa lo que siento, y sé que, nuevamente, que más allá de estas cosas está nuestra aspiración mayor. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de esta comunidad, no hablamos de una comunidad perfecta, maravillosa, donde todos somos, como dicen, ¿no?, los budistas buena onda, sino que es una comunidad de personas que no están iluminadas, que están aspirando a lo mismo y que están haciendo su mejor esfuerzo para que esto surja. Y como soy muy mala para el tiempo, ya me di cuenta que ya es bien tarde, pero ¿por qué? ¿Cómo hacemos para que surja una comunidad espiritual? O sea, ¿cómo puedo yo hacer amigos espirituales que no? Porque decía, ¿no? O sea, a lo mejor si yo me encuentro a Claudia en la calle, pues a lo mejor ni siquiera le hablo porque digo, no, va a decir que esta señora ¿qué le pasa, no? Pero ¿cómo podemos cultivar amistad? Con cosas como muy sencillas. La verdad es que, o sea, nosotros que hablamos de condicionalidad sabemos que si ponemos las condiciones, las cosas van a surgir. ¿Y cómo sé cuáles son esas condiciones? Primero que nada sería tener interés en el otro, ¿no? O sea, yo me intereso en Claudio, en qué le gusta, en qué le pasa, en cómo se siente, ¿no? Es decir, no es nada más que veo, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta imagen de la metta bhavana, cuando en la persona neutral, pues como que pareciera ser que las personas son como un objeto inanimado que está ahí y que no reparas en ellas, ¿no? Y cuando te sientas frente a la persona neutral, reconoces a ese otro ser humano que no lo conoces, a lo mejor ni siquiera sabes cómo se llama, ¿no? Es justamente eso, es interesarte en el otro, sin importar si hay algo que te una con esa persona, algo profundo, algo, alguna preferencia o no, ¿no? Tal vez otra cosa que podríamos hacer, ¿no? O sea, tampoco es que sea como una receta así de sigue estos pasos y vas a tener amigos, porque pues es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero sí sabemos que si ponemos las condiciones, surge, ¿no? Y además la verdad es que también la amistad espiritual lleva tiempo, no tenemos que ser así como de ya somos amigos. Lleva tiempo, pero mantenemos esta intención, ¿no? Mantenemos este deseo de ir más allá en nuestra relación, de que nuestras pláticas no sean superficiales todo el tiempo. El estar haciendo eso una y otra vez durante un periodo de tiempo seguramente va a permitir que surja amistad espiritual. Otra de las cosas que podemos hacer para tener amigos espirituales es que si llegas al centro budista y ves a alguien que dices, ay, mira,
yo creo que Pablo puede ser mi amigo, porque sí somos como más o menos de la edad, espero no ofenderte, Pablo, pero somos como medio de la edad, pues se ve que es buena onda, ¿no? Y pues voy a ser amiga de Pablo, ¿no? Entonces, pues podemos intentar ser amigas de las personas que encontramos aquí, pero también puedo intentar ser amiga de alguien que a lo mejor digo, ay, no, pues no tenemos nada en común, no tenemos de qué hablar, ¿no? Y también intento cultivar amistad con esa persona. Porque finalmente, si yo, como decía, puedo interesarme en el otro, seguramente vamos a poder ir más allá de estas pláticas superficiales, de estas relaciones superficiales que la verdad es que suceden en muchos entornos de nuestra vida y que está bien, no pasa nada. Pero aquí justamente queremos ir más allá en nuestra relación con los demás. Hay una sugerencia que dice que trabajes con los demás para que puedas realmente construir una amistad espiritual, ¿no? Y trabajar con alguien es un reto. Dicen, por ahí también. Por ahí dice David que es un reto. Pues porque ahí surgen, ¿no? Todas nuestras cosas y nuestras, ¿cómo se dice? Todas nuestras manías y todas, ¿no? Ahí está. Las neuras. Las de los demás, porque yo no tengo, ¿verdad? Y es ahí donde realmente podemos hacerlo, ¿no? O sea, tratar de ir otra vez más allá de nuestras neuras, de ir más allá de nuestros perfeccionismos, ¿no? O sea, porque pasa esto, que trabajas con uno súper perfeccionista, así como aquí habrá alguna persona, y es muy difícil, ¿no? Por ahí en algún lado. Sí, como que todos somos así un poco, no podemos, la verdad es que todos tenemos ahí nuestras cosas, ¿no? Entonces, trabajar con alguien y con esta base de la intención de crear una amistad espiritual puede ser una práctica que realmente nos transforme. Otra cosa importante es estar dispuestos y prestos es rápidos, ¿verdad? A resolver los conflictos. O sea, no permitamos que un conflicto se vaya ahí, ¿no? Así como las mosquitas se empiezan a acercar. No dejamos, o sea, resolvamos los conflictos de una manera rápida. A lo mejor no inmediata, porque a veces necesitamos un poco de espacio, pero sí, no dejemos que los conflictos se estanquen. Y obviamente, al haber conflictos, es importante que perdonemos, ¿no? Que perdonemos a nuestros amigos y que nos perdonamos nosotros mismos a veces también. Y al final, todo esto es que basemos nuestra amistad en estos ideales que tenemos en común, como decía hace rato, ¿no? Y pues, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Por qué? Pues si ya está. La verdad es que mis amigos del domingo me caen re bien. ¿Para qué quiero una comunidad espiritual? ¿Qué recibo o para qué quiero una comunidad espiritual? Espérenme, porque esta cosa ya sé. Y bueno, pues decíamos que la comunidad espiritual está compuesta por individuos y el propósito de la comunidad espiritual es el desarrollo mutuo. O sea, a mí me importa el desarrollo espiritual de Vidya Chandra y a ella le importa el mío. Y yo confío en eso. Confío sin duda en eso. Y esto creo que es lo que hoy en día, y aquí es donde se pone ruda la cosa, es lo que más necesitamos. No basta, creo que no necesito ni siquiera hablar de situaciones que suceden en el mundo para saber que lo que más necesitamos es conectar con otros e ir más allá de nuestras diferencias, ¿no? Yo realmente no, a veces me cuesta mucho trabajo ver la polarización que hay. O sea, entras a una red social y bueno, se pueden pelear hasta por, ¿no? Hasta por el meme que puso alguien, ¿no? Y esto va en tantos niveles, pues que tiene hoy al mundo en guerra, ¿no? Como dice para mí, en llamas. Estamos realmente en una situación que yo no sé
no sé en qué va a parar, pero sí creo que nuestra mejor contribución al mundo puede ser convertirnos en individuos y crear una comunidad espiritual. Y bueno, para terminar, voy a referirme a una plática de Sangharakshita que de verdad si no la han oído, óiganla. Sí, ahí sí es comercial casi, ¿no? Hay una charla que la encuentran si alguien quiere, le puede preguntar a cualquiera que seguramente, a los que traen esto, o a los que vienen aquí muy seguido, seguramente la conocen, que se llama Evolución o Extinción. Y la menciono porque ahí habla Sangharakshita de la comunidad espiritual. Sangharakshita, esta charla la da en 1971, o sea, hace 50 años. Y la verdad es que el mundo no está muy diferente hoy. Es más, creo que está peor, la verdad, ¿no? O sea, el riesgo, ¿no? el cambio climático. Por eso les digo, ni quiero entrar a esas cosas porque es realmente una situación de emergencia, ¿no? Y cuando Sangharakshita da esta plática, habla justamente de las diferencias entre las personas, ¿no? Y dice que lo que el mundo necesita es tener la esperanza de que hay algo más, de que algo más es posible y que es importante trascender nuestras diferencias y que es posible hacerlo. Y entonces este es un mensaje de esperanza para nosotros, de que podemos crear una unión profunda con otras personas. Y en este lugar, el día de hoy que estamos todos celebrando a la Sangha, pues creo que es un buen momento de permitirnos la oportunidad de comprometernos. No les estoy invitando a que hagan nada, no se preocupen, pero sí a darnos cuenta que si realmente nos preocupa lo que pasa en el mundo, que si realmente, la verdad es que yo a veces ya como que ni quiero leer, pero si realmente me importa, es que la única manera en la que puedo hacer algo es hacerlo a través de la unión con otros que tienen la misma aspiración que yo. Y Sangharakshita dice que da como 4 puntos, ¿no? Por eso voy para allá. Da 4 puntos de qué hacer para evolución o extinción. Así se llama. Qué fuerte, ¿no? Evolución o extinción. O sea, o le trabajas o bye, ¿no? ¿Y cuáles son estas 4 cosas que podemos hacer y que están a nuestro alcance? O sea, ni siquiera es algo así como que, bueno, ahí cuando pueda. El primer punto que dice Sangharakshita es que encontremos un método de desarrollo personal. Para mí este método es ¿no? Meditar, estar con mis amigos espirituales, el tratar de entender mejor las enseñanzas, el elevar un poco más mi conciencia, ¿no? Ese es el primero. El segundo, que es el que tiene que ver con la comunidad espiritual, dice, bueno, ok, ya encontraste un método de desarrollo espiritual, ahora reúnete con otros que lo compartan, ¿no? Porque tú solito, pues a lo mejor, pues no, como dije hace rato, pues qué bueno que estás ahí en tu casa meditando solo, pero pues sal al mundo, ¿no? Únete a una comunidad espiritual. Es importante que estés en contacto con otros individuos. No a nivel social, no a nivel de grupo, sino a un nivel espiritual. El tercer punto es que retiremos nuestro apoyo a las fuerzas que trabajan en contra de estos valores. La verdad es que hay grupos a los que tenemos que pertenecer, pues porque yo por ejemplo trabajo, ¿no? Pues me gustaría decir mañana ya no voy, pero no puedo, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es retirar mi apoyo o mantener expectativas en eso, porque ahí no voy a encontrarlo, ¿no? Si no me puedo retirar de él, al menos no le doy mi apoyo. Lo que sí puedo hacer es ejercer una influencia, ¿no? Esto pasa mucho, bueno, no sé, a lo mejor no les pasa lo mismo que a mí, pero los trabajos son todo un reto, ¿no? Porque hay ambientes como de mucha competencia, pues no sé, a mí me pasa que es así como el deporte favorito es hablar de alguien más, entonces, ¿qué haces? Pues no participas de eso, ¿no? Le retiras tu apoyo. Entonces, si no te puedes retirar de los grupos, porque no puedes dejar de trabajar o no puedes abandonarlo,
aunque no sea el trabajo, retira tu apoyo, ¿no? Estas son las 4 cosas que Sangharakshita dice. Entonces, bueno, pues creo que esta es la manera en la que podemos enfrentar los retos de este mundo de una manera mucho más hábil y más efectiva. Es mantenernos en contacto real, en contacto profundo con las personas que tienen las mismas aspiraciones que yo y que tienen el mismo deseo que yo de desarrollarse. Que esta comunidad lo que hace es que apoya los valores en los que yo creo. Y bueno, pues finalmente la Sangha o la comunidad espiritual pues es una red de amistad. Y como ya quiero acabar porque ya vi a Sadayoti que me está haciendo ojitos. No es cierto, le estoy molestando, no es broma. Quiero citar esta última parte, con esto voy a terminar porque realmente creo que la importancia, o sea, decía hace rato, por supuesto que quiero iluminarme, ¿no? No sé si lo voy a lograr en esta vida, ¿no? Seguro no. Pero más allá de lo que yo deseo para mí, realmente creo que lo que hago tiene un efecto en todo el mundo, en las demás personas, ¿no? Entonces, por eso es importante no pues dejar de estar centrados en las cosas que hacemos, ¿no? Pues bueno, claro que yo me traigo a meditar a mí, ¿no? Pero yo medito no solo por mí, yo practico no solo por mí, yo practico porque sé que lo que yo hago tiene un efecto en las personas que están a mi alrededor. Y pareciera ser que es muy distante lo que está pasando en otros lugares del mundo, pero no lo es tanto, ¿no? Ahorita que hablaban de los centros en otros lugares, es que es increíble los efectos de una persona que ha decidido ir a otro lado y que, ¿no? Es como como dicen en la puya, es esta ola en constante expansión. Entonces, bueno, pues les voy a leer esto último, espero que no esté muy largo, pero la verdad es que creo que no puedo decirlo tan bonito como está aquí. Es un extracto nuevamente de la charla de Sangharakshita de Evolución y Extinción. De veras, óiganla, está transcrita, está en audio, y hagan de cuenta que podría estarla diciendo hoy. Una red de comunidades espirituales de todo tipo, muchos cuyos miembros están en contacto unos con otros, puede ejercer un grado significativo de influencia. Y esto puede posiblemente crear un cambio en el centro de gravedad en los asuntos mundiales. Las comunidades espirituales han tenido un impacto crucial en el pasado, y si tienen la suficiente fuerza, pueden hacerlo nuevamente. No importa qué tan humilde o qué tan pequeño sea nuestro esfuerzo, el pequeño individuo no es como el rey de la jungla, sino es como una lombriz de tierra, incansable. Si la suficiente cantidad de lombrices de tierra excava bajo los cimientos del edificio más sólido, el suelo comenzará a aflojarse, comenzará a desmoronarse, los cimientos cederán y la construcción entera estará en riesgo de colapsar. Del mismo modo, sin importar lo poderoso que pueda parecer el orden prevalente, no es invulnerable a la influencia que pueden causar suficientes individuos trabajando en cooperación. Así es que pues sí, no minimicemos las cosas que hacemos, ¿no? No minimicemos el que estamos aquí meditando, el que estamos aquí en un festival o el que estamos leyendo un libro. No minimicemos porque ese esfuerzo, con esa aspiración unido al esfuerzo y a la aspiración de otros, son lo que realmente puede cambiar el mundo y pues permitirnos vivir en armonía.